Gracias por venir otra vez al episodio, al podcast. No, Em, muchas gracias. Como te había mencionado, la dinámica va a ser un poco diferente. Yo aquí llego como alumno al maestro. Te quiero pedir Mm, permiso con todo esto de lo que nos vas a compartir. La verdad, Muchas gracias. no tengo yo como que unas preguntas específicas. Mencionar cuántos temas de la plática pasada, chance unos cuantos nuevos, pero más que nada me acuerdo que hemos hablado más o menos como hace un mes, mes y medio, 2 meses, Sí. y bueno, ya se dio la disposición de poder hacer esta videollamada. Yo no sé por qué, pero cada vez cuando tenemos que hablar o vernos, se complica mucho el camino para que yo llegue contigo. No, no sé qué onda con... Está muy raro, pero bueno, pero la última vez que nos vimos fue hace un año y medio, imagínate. Pasaron casi 2 años. Sí, ya casi 2. Sí, así Y que, cambios que ha habido, ¿no? hey, oye, estuvo de locos, la verdad. No sé en tu parte, pero de mi lado, cambió muchísimo. No, hombre, o sea, no te puedo hablar, o sea, son muchos detalles, pero bueno, ya llegaremos tú y yo con esos temas, aparte. Am, pero bueno, ¿tú cómo has estado? Muy bien, gracias. Viviendo procesos y más que nada entendimientos, porque cada experiencia que vivimos constantemente, pues en realidad es una enseñanza y es una enseñanza tan perfecta que pues nos cuesta mucho desdoblar el conocimiento, ¿no? Pero todo muy bien, como Perfecto. ves. Sí, no, la verdad creo que lo explicaste bastante bien. Y oye, para las personas que nos están escuchando y y es la primera vez que te están viendo y por, supongo que tienen cierto interés en escuchar estos temas, ¿te podrías presentar nada más así Sí, rápido en resumen? sí. Bueno, mi nombre es Alejandro Sariñana Sotelo, desciendo de la octava generación de clarividentes, mediums, sanadores, chamanes, hombre, mujer, medicina. Y me enfoco en todo lo que tiene que ver con la alimentación vibracional electromagnética, me enfoco en todo lo que tiene que ver con toda la medicina interplanetaria, con la información de las plantas y con muchos seres terrenales e interplanetarios. Entonces, toda la enseñanza y la sabiduría, pues es de iniciación desde los 5 años en adelante de edad. Y ahorita cuento con 45 años y pues aprendiendo. Entonces, es un pequeño resumen. Sí, no, sí, Sí, la verdad, yo de seguro los que están escuchando como la primera vez van a estar como, ¿de qué está hablando? Sí, no, mira, mira, ya con lo que mencionaste hay muchas preguntas de seguro que le están surgiendo, pero iremos de paso a paso. Yo la verdad me voy a posicionar, como te dije, como un alumno. Te iré preguntando más o menos para que nos estés guiando con todos estos temas y claro que nos vas informando con lo que querías compartirme. sí, Pero claro. para seguir con los temas del previo episodio que hemos tenido, hemos tocado varios temas, pero por ejemplo, uno de los que me llamó la atención, y aquí tengo aquí escrito, quería preguntarte sobre los sistemas. Sí, Bueno, antes que nada, las meditaciones, porque ok. como yo tengo entendido, las meditaciones nos ayudan a conectarnos con nosotros mismos. Y Sí, luego las meditaciones te ayudan a aclarar no solo tu mente, sino como que recibes ciertos mensajes. ajá. En el día de hoy, la gente, bueno, las personas que están en el mundo académico lo están llamando como mindfulness, ¿no? Pero, pero la meditación ha existido a miles de años, miles de años, y obviamente cada quien ha tenido su nombre. Unos dicen que es rezar a Dios, otros dicen que es meditar así como en el budismo y así, pero al final el objetivo es creo que el mismo o el similar, como que la experiencia química es creo que la misma, pero quería preguntarte, ¿tú meditas? Todos los días. Okey, ¿por qué? Porque, bueno, más que nada, es una meditación profunda. Porque, ¿por qué? Pues porque al final es la conexión, ¿no? La conexión con el mundo espiritual, el mundo que no vemos.
Es un mundo que solo se llega a ese punto cuando tienes los dones conectados, ¿no? A una enseñanza. Para mí, la meditación culminó hace mucho tiempo en el aspecto de que cuando vas caminando sobre una enseñanza constante, pues tu meditación va a ir avanzando, tu conciencia va a ir avanzando y esta conciencia al final te va a llevar a entender, pero entender qué, ¿no? Entonces, cuando haces una conexión al mundo espiritual, se abre esa puerta. Entonces, una puerta dimensional. Estoy hablando de dimensiones y conexiones con todos los mundos. Puede ser con algún familiar que te va guiando en ese proceso evolutivo de enseñanza, pero también puede ser un guía espiritual como un maestro ascendido, un arcángel, un ángel, un elemental, puede ser un hada, pero también en esas meditaciones se manifiesta la parte de oscuridad que mucha gente no habla. Pero tenemos que entender que esa parte de oscuridad, al final, pues toda la creación es de Dios. Entonces esa oscuridad también es Dios. Y entonces cuando se manifiestan esos seres en tu vida dentro de una meditación, pues te va enseñando que tienes que trabajar algo con ese ser. Tienes que entender algo o algún proceso que te va a llevar a entender lo que te corresponda. Entonces, cada vez que vas conectándote a una meditación profunda, es inhalar y exhalar y empezar a conectarte. Mucha ciencia habla de que tienes que poner la mente en blanco. Entonces, anteriormente hablamos de eso, ¿no? De que la mente ha evolucionado tanto como para qué la quieres detener, para qué la quieres poner en blanco. Si al final todo lo que estás viendo constantemente en la meditación son programaciones, son hologramas que se están manifestando y han sido reflejadas por otras dimensiones y se van plasmando para que tú las puedas entender como un acertijo. Entonces te ponen un rostro, te ponen una voz, te ponen un camino o te ponen una película que te van a ir mostrando una enseñanza para que tú puedas aprender a entender primero tu enseñanza, entender tu luz, entender tu amor, entender tu oscuridad y trabajar con todo ese proceso evolutivo. Entonces la meditación más bien es la puerta que te lleva a encontrarte. Sí, ok, entiendo. Ok, tiene mucho sentido. Por ejemplo, hay personas que dicen que la meditación, ah, una de las herramientas muy importantes en la meditación es la respiración. ¿Es correcto? Sí, sí, Sí. claro. Ok, porque dicen que la respiración es como la herramienta que te ayuda a tranquilizarte, tranquilizar tu mente y ya de ahí después de poco a poco tu cerebro entra en ese estado, como decimos, de meditación tranquilo, que entran en unas frecuencias que las llaman, creo que alfa o beta o gamma, no sé, una de esas, no soy muy específico, no sé, pero sé Ujú. que entran en esos niveles donde tú ya te tranquilizas y como dices tú, te conectas a esas dimensiones, ¿no? Sí, Ahora ok. estás mencionando la parte de oscuridad, dijiste, ¿no? Sí, claro. Ok, ¿puedes explicarme esa parte? O sea, hay luz y oscuridad Sí, en las meditaciones. Estás sí. diciendo que nosotros como seres humanos tenemos que también conocer como esa parte, esa versión oscura de nosotros, que sería, creo que Carl Jung lo menciona como la sombra, así lo llama, creo. Es un Ok. psicoanalista Sí, y él es un psicoanalista muy importante. Él fue antes colega de Sigmund Freud, pero luego se pelearon por ciertas ideas que han tenido y bueno, Carl Jung habla del psicoanálisis que tenemos la sombra y me recordó mucho lo que estás diciendo, que cuando entras en esa dimensión te enfrentas con esa parte oscura. Es sí, eso, sí, ¿verdad? Supongo que... sí. Sí, ahorita te explico todo esto. Primero voy a hablar lo de la respiración, Ok, porque vamos a ir subiendo de nivel y de conciencia, ¿no? Para que vale. puedan entender y poder bajar la información para poder articularla para que las personas lo puedan entender. ¿Ok? Con esta explicación que voy a dar. Cuando tú estás entrando a la meditación, vas a inhalar y exhalar
pero en tu cuerpo físico lo que estás provocando es una hiperventilación. O sea, le estás metiendo más oxígeno al cuerpo. Entonces, al meter más oxígeno al cuerpo, obvio, hay un proceso de oxígeno en la sangre, que eso hace que tu cerebro se oxigene más, ¿no? Y empiece a producir más químicos, empiece a provocar la parte de relajación. Pero realmente si tú consumes oxígeno, si te vas a una cámara hiperbárica, si vas a un proceso de una terapia con oxígeno, vas a entrar a esos estados de conciencia por el exceso de oxígeno, porque empieza a producir en tu cerebro cantidades de químicos por la oxigenación que estás provocando, ¿no? Entonces sí, la meditación y la respiración es importante, pero va a ir abriendo esas puertas y las tienes que ir entendiendo. Porque anteriormente hablé de la desprogramación, hablé de las ramificaciones y hablé de toda la parte de todos los cuerpos que contenemos, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo existe el cuerpo o los sistemas como el sistema digestivo, el sistema respiratorio. Entonces, todos estos sistemas son cuerpos anexados y programados, compactados dentro del cuerpo humano. Pero también dentro del cuerpo humano existe un cuerpo solar, con una ramificación solar. Y también existe el cuerpo lunar, con una información lunar. Y dentro de ese cuerpo también existe una parte de oscuridad. Y esa oscuridad es un ser que está programado dentro de nosotros, o sea, es un, como dices, ¿no? Es una sombra que está ahí constantemente con nosotros, que su función es llevarte al proceso de la luz. ¿Y por qué te va a llevar al proceso de la luz? Porque te corresponde entender la ramificación de la enseñanza. ¿Y por qué hablo de mucha de la ramificación? Porque el cerebro tiene una ramificación, ¿no? Tiene una programación dentro de cada neurona y su función es ir entendiendo, absorbiendo conocimiento. Entonces, cuando tú estás absorbiendo un conocimiento constante, pues a dónde lo vas a ir llevando o cómo lo vas a ejecutar para tu vida cotidiana. Entonces, toda esa parte de oscuridad está constante, la que no queremos ver, es la que no queremos trabajar, es la que no queremos escuchar. Pero cuando dices todos los seres, ¿no? Todos los que están en el OM, todos los que creen o pretenden estar en la luz, cuando les haces algo, pues agreden. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienen esas huellas emocionales muy clavadas, muy adentro de ellos, y eso quiere decir también que no han trabajado su propia oscuridad, no han trabajado su entendimiento, y de repente están rabiosos, de repente están molestos, y pues no te está molestando la vida, no te está molestando el entorno, sino lo que te está molestando es tu propio rencor, tu propia oscuridad, tu propia densidad, que no has trabajado, que no has avanzado y en primera no la has comprendido. ¿Y por qué no la has comprendido? Porque nunca te han enseñado desde la niñez a trabajar con ella. Entonces, cuando tú vives en un proceso de niñez con golpes constantes, con agresiones, tu cuerpo de luz no recibe eso, sino eso lo recibe el cuerpo de oscuridad, que por eso existe ese cuerpo, para poder sostener, para poder entender, para poder amortiguar el dolor que te ocasiona la enseñanza sagrada. Porque toda esa enseñanza que vives por un golpe es una programación para que tú vayas sosteniéndote en el proceso evolutivo o en el proceso terrenal, para poder ir alcanzando una enseñanza constante. Entonces, la programación terrenal está dictaminada, está programada, está activada y ordenada para que todos, absolutamente todos, vivamos lo que nos corresponde vivir. Entonces no es de que te caíste porque fuiste descuidado, sino es una programación que está constantemente en tu vida para poder ir viviendo una enseñanza. Y la enseñanza la tenemos que vivir
en la carne. Por eso se llama encarnación, porque estamos encarnando, no nomás es en vida, sino estamos encarnando en experiencias. Y esas experiencias constantemente que están son desarrolladas para que el alma, el ser, el espíritu contengan toda esa información. Entonces todo tu almacenaje que tienes dentro de las neuronas las absorbe el alma, el ser, el espíritu para el proceso evolutivo, incluida esa parte de oscuridad. Pero tu Dios interno, tu Dios superior, que es tu alma, tu ser, tu espíritu, ellos no van a intervenir en tu proceso. No van a intervenir en quitarte experiencias, sino ellos van a estar constantemente contigo para abrazarte. ¿Y por qué para abrazarte? Porque tienes que abrazar la experiencia para poder entenderla. Entonces, si la situación de oscuridad que vives, del dolor, del abandono, de los golpes, incluso el asesinato, tiene que ver con una enseñanza, y entonces el alma te acobija para que abrace toda esa enseñanza, para poder absorber todo ese conocimiento. Y entonces todo ese conocimiento nos ayuda para que en la siguiente encarnación, en la siguiente vida, pueda seguir avanzando y evolucionando, porque todos estamos viviendo un proceso de conquista. Entonces todas las culturas es conquistar. Incluso en la espiritualidad es conquistar. ¿Y qué vas a conquistar? La programación y la enseñanza de Dios o del Ser Supremo o del ser que creó todo lo que existe en toda la absoluta verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Entonces, esa verdad que vivimos constantemente es tu verdad. Entonces, si tú te caíste, es tu experiencia y esa es tu verdad, porque tú la viviste. Y entonces al ir entendiendo, desdoblando el conocimiento, desmenuzando el por qué tuviste que caerte, pues la vida se te puede ir más larga en estar esperando una respuesta. Y por eso el cuerpo de oscuridad se manifiesta para contener. Es un contenedor de sabiduría que te va a llevar a donde te corresponde llegar. Entonces tú cuando vives un proceso en tu vida de mucha oscuridad, ejemplo, te va mal en el trabajo, te roban, tu mamá no te acepta, tu pareja te engaña. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues empiezas a pedir un camino o pedir una respuesta o te acercas a Dios. Porque esa oscuridad que está ahí te está acercando a Dios. Entonces, esa oscuridad que está constante en nosotros, empujándonos para ir avanzando en la enseñanza maestra de un proceso de conciencia. Pero ¿qué es la conciencia? Es poder entender. Si separamos la letra es con ciencia, o sea, la ciencia del conocimiento. Y entonces cuando tú tienes activada esa conciencia del conocimiento, pues aceptas lo que te está pasando, porque ya eres consciente y sabes que esa enseñanza del uso de oscuridad te corresponde vivir para poder entender una evolución. Entonces venimos a vivir la vida, como anteriormente lo comenté, por eso se llama vida, porque eso venimos a vivir, pero también a llevarnos la experiencia. Y la experiencia nada más la vas a contener, la vas a absorber viviéndola. Entonces esa parte de luz y de oscuridad que existe son mundos y son parte del mismo sistema. Y nosotros tenemos ese cuerpo de oscuridad dentro de nosotros, tenemos el cuerpo de luz, tenemos el cuerpo de toda la programación que corresponde estar dentro de nosotros, porque al final nosotros, nuestra mente no ha entendido, porque nuestra mente está bien limitada. ¿Y por qué está limitada? Porque tenemos un cráneo y ese cráneo limita la expansión. ¿Ok? Entonces, cuando el cráneo empieza a crecer la hidrocefalia en el cerebro, que le llaman una enfermedad, pero sí está lleno de agua, sí, claro,
pero está expandiéndose toda esa programación. Pero nosotros no tenemos esa capacidad porque no somos seres de esa especie que tienen el sistema del cráneo muy grande. Entonces nuestro cerebro está limitado. ¿Y por qué está limitado? Porque la conciencia en la Tierra es así. Entonces, para poder expander todo ese conocimiento, pues tenemos que vivir como un procesador, como una computadora. Entonces, toda la experiencia, toda esa programación y el alma, el ser, el espíritu, son esos USBs que absorben el conocimiento. Entonces, cuando tu computadora ya no tiene capacidad, pues le compras una memoria externa. Entonces, nuestra memoria externa es el alma, el ser, el espíritu, para poder contener la experiencia. Entonces, todo lo que tiene que ver con esas experiencias evolutivas, pues es la información que nos corresponde entender, la luz y la oscuridad del sistema. Por eso existe el día y por eso existe la noche. Por eso existe la parte masculina y la parte femenina, la parte solar y la parte lunar. Entonces, todo este proceso de entendimiento es poder entender en realidad qué somos y de dónde venimos. Entonces, esa es la respuesta que te puedo dar. Sí, somos seres muy complejos, sin duda, y creo que es que, ¿cómo te lo explico? O sea, yo sí te entiendo. Ahora espero que las personas que están escuchando sí están entendiendo y si no, va a tomar tiempo, pero una vez cuando entiendas, como dices tú, esta parte de los sistemas, entenderás la complejidad de poco a poco. Pero estás diciendo de la oscuridad, yo creo que eso es muy importante. Por ejemplo, dicen, cuando sientas miedo, no veas como tu enemigo, ve el miedo como una señal, como la señal, el guía que te está invitando a que crezcas, a que madures, a que conozcas algo, como dices tú, una parte del conocimiento, o sea, que madure una parte de ti. Y una vez cuando tú aceptes ese, o sea, cuando abras la oscuridad, cuando abraces ese miedo, esa parte desconocida, ya llegas a otro nivel. Y ahí Así llegas es, a otra dimensión de conciencia. así Entonces, es. sí, bueno, espero que lo expliqué bien. Pero te quería preguntar, ¿y tú consideras que esta parte donde, hablando de todo esto, la tecnología está siendo como, bueno, por ejemplo, yo tengo un celular, ¿cierto? Esto está Ajá, saliendo, perdón, está saliendo de mi cráneo. Así que digamos que esto es una expansión de, pues del conocimiento, ¿no? O sea, lo que quiero decir que siento que ahorita con la tecnología donde nos está llevando, nos estamos de poco a poco como, ¿sabes? Como dice el dicho esto de que estás calentando el agua a la rana, ¿sabes? De poco a poco nos ajá, estamos como que hay una yuxtaposición con la tecnología y nos sí, estamos mezclando de poco a poco. O sea, en el previo episodio que hemos tenido, yo te mencioné sobre esto de Neuralink, que están haciendo ya experimentos. Ya no es Neuralink, ya son muchas más empresas que ni sé los nombres de seguro, pero ya están haciendo muchos experimentos y no solo únicamente con la mente, sino como que obviamente ya hay pues manos hechas de robot y ya están como que perfeccionando la tecnología. Lo que quiero decir es que siento que ya nos estamos convirtiendo casi, veo un futuro donde nos volveremos como cyborgs, ¿no? Y habrá como que nano, ¿cómo se llama? Nanotecnología que pues obviamente tendrá una inteligencia artificial incluida que reconocerá todo eso. Así que estoy viendo yo de poco a poco cómo esta parte tecnológica se está mezclando con la medicina y quiero yo pensar que esto nos va a expandir la conciencia, nos va a invitar a ver mucho más allá. Hay un miedo, creo que hay un miedo en la parte filosófica que están hablando de que si esto es ético, si no es ético, ¿sabes? Como que hay muchas preguntas. Pero sin duda veo que por el dinero que hay, se está impulsando todo este camino allá y que hay también un miedo
de que cuando ya nos conecte, ya cuando tengamos literalmente chips acá o donde sea que estemos, el chip, no sé, nos conectaremos con el internet. Y pues, ¿qué va a pasar ahí? Digo, ya son teorías lo que te estoy diciendo, pero yo creo que llegaremos a una conexión más con con la gente, o sea, con la civilización. Por ejemplo, ¿tengo pruebas para esto? Claro, tenemos Internet. Por ejemplo, Internet, yo voy a Facebook, publico algo en Facebook o en las redes sociales y ya estoy compartiendo un conocimiento. Puede ser una fotografía, puede ser una publicación de lo que escribí, puede ser lo que sea, pero ya estoy enviando información, mis datos a un, pues, algo que se llama Internet y alguien de tal lugar del otro país está viendo esa publicación y no sabía que conocía, o sea, no sabía que existe Serbia, por ejemplo, yo estoy en Serbia, o no sabía que hay una ciudad que se llama tal en Serbia, sabes, como que está obteniendo conocimiento sin haber vivido. Obviamente tú Sí, puedes leer libros y todo eso, pero es muy diferente porque hoy en día la tecnología te envía una cantidad de contenido a niveles rápidos, o sea, una información rápida que es anormal. O sea, estamos viviendo una época donde hay mucho contenido, las cosas cambian muy rápido. O sea, ya no, antes era de semana a semana nuevas cosas, ahora es como que de día a día, ¿sabes? Creo que estamos a nada de hora a hora. Y siento que obviamente eso tiene un impacto en nuestro nivel de comprender el mundo, ¿no? Habías mencionado en el previo podcast como que esas tecnologías están hechas para propagar como mucha negatividad, ¿sabes? Como que mucho la parte oscura, ¿no? Y pues de eso se alimentan, que está bien, es su trabajo, ¿no? Tienen que ganar de algo, pero a lo que voy es, con esa parte que están compartiendo, la gente se está alimentando de información. Y eso es un tipo de mecanismo como nos estamos ya, como que es la transición de que estamos de poco a poco practicando a estar más conectados como una civilización. Am, yo puedo notar ahorita en el 2025 una gran diferencia. Si, o sea, si comparamos 2015 y 2025, es como el iPhone, ¿qué? ¿Era iPhone 2 3 no sé, iPhone 3 4 y ahora tenemos el iPhone 16, ya chance escuchando esto ya salió el 17. Así que la diferencia es inmensa porque ha pasado de que se ha creado nuevas aplicaciones, la tecnología ya no tiene como que dizque un gigabyte o yo qué sé, ahora tenemos como que un terabyte de memoria, digo, que son 1000 gigabytes. O sea, vemos que nos estamos literalmente cada vez cambiando, ¿sabes? O sea, estamos tratando de consumir más y más y más tecnología. Y pues mira esto, lo que estamos haciendo tú y yo, estamos haciendo una videollamada, ya no estamos en persona, estamos literalmente, esto es sí. una dimensión. Yo estoy viendo una pantalla, tú también estás viendo una pantalla y alguien que no vive en esta época va a decir como que, este está loco. Está hablando con, con un pedazo de plástico, ¿no? Pero no, estamos literalmente, estamos en otra dimensión, estamos conectados a través de una cámara que nos está enviando bueno, frames per second, que sería ay, se me fue en español, perdón. Bueno, y nos está, o sea, literalmente mostrando imágenes en píxeles en una pantalla, la otra persona. Y es increíble. Así que lo que trato de decir es, ¿no crees que la tecnología es un instrumento hacia lo que estás diciendo que nos está expandiendo, nos está empujando a crecer? Sí, claro. No, te voy a explicar un poquito, ¿no? Ok. Entonces, hablamos de que todo esto es por ignorancia, pero no es porque yo diga que las personas no leen o son incultas, sino yo hablo a la ignorancia es de cosas que ignoramos, que no sabemos, que no entendemos. ¿Y por qué no entendemos? Porque realmente los gobiernos, las sociedades, etcétera, han mantenido al pueblo pues dormido, ¿no? ¿Y por qué dormido? Porque la información es para los sabios. La información también es oculta, por eso es el ocultismo. Pero si entiendes algo de electrónica y te vas a las pirámides, cual sea
cualquier centro arqueológico, pues te vas a dar cuenta que todo está instalado como si fuera una memoria RAM de una computadora. Entonces, desde la antigüedad se ha usado la tecnología. ¿Y por qué se ha usado la tecnología? Porque somos seres que venimos y fuimos implantados en el planeta Tierra. Entonces, esto del planeta Tierra se llama Edén. Entonces, ese es el Edén, ese es el paraíso que nos entregaron para vivir una experiencia, como te expliqué, ¿no? Todo es para la evolución. Entonces, todo viene de un principio. O sea, este principio en el que estamos nosotros viviendo en la Tierra, este no es el primer planeta Tierra. O sea, existió un primer planeta, un primer sistema que fue creado por Adán. Y Adán lo sacaron de la historia. Adán nada más es un ser que habla la religión, que era el hijo de Dios, y de ahí nació de la costilla Eva, ¿no? Entonces hay muchas cosas que realmente no entienden y no comprenden, o otras no quieren decir, porque al final se les cae el teatro. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que Adán empezó a crear diferente programación, y la primera raza que creó no fue el humano, la primera raza que creó fue un robot, fue un cyborg. Y de ahí fue empezando a co-crear la perfección que somos. Porque no se han dado cuenta que nosotros somos un robot biológico. Porque ¿cómo van a explicar cómo funciona el latido de tu corazón? Pues hay muchas teorías, pero la energía que hace que el corazón lata, pues al final es un átomo. Y toda esa energía atómica que está dentro de nuestro cuerpo es la programación y es el sistema que le permite a la humanidad vivir. ¿Y cuál es? Pues es el sistema energético, la energía que está emanando constantemente nuestro mismo planeta para poder vivir, para poder entender el proceso evolutivo. Entonces, toda la programación que ha existido siempre ha sido la parte electrónica. Hay muchas cosas que van desenterrando los arqueólogos y de repente dicen, ¿por qué existe esto en esta época? ¿Por qué? Porque el planeta se ha reiniciado, siempre ha habido un reset, una programación que alcanza el clímax o alcanza la evolución que le corresponde y empieza el reinicio. Y ahorita que estamos viviendo un proceso de tecnología, pues no entendemos que pues somos un robot biológico. ¿Cómo funcionan las neuronas? ¿Cómo dentro de nuestra sangre existen células de glóbulos rojos, glóbulos blancos y demasiada información? Por eso vas al laboratorio y te sacan muestra de sangre. ¿Y cómo funciona? Esa es la pregunta. ¿Cómo funciona un hígado, un riñón, un páncreas? ¿Cómo funcionan los huesos? ¿Cómo fuimos creados en un vientre por una célula masculina y femenina? Y empezamos a crearnos. Y entonces toda esa es tecnología. Y la gente, las personas, no lo entienden, porque somos realmente esa tecnología. Ahorita estamos alcanzando una nueva enseñanza, una nueva programación, porque nos corresponde llegar a esa evolución, porque hemos pasado de eras tras eras. Entonces, cada era en mi información, en mi enseñanza y con los seres, razas, espíritus, maestros terrenales, maestros interplanetarios, maestros dimensionales, en mi enseñanza me han mostrado que cada era contiene 365,000 años para cruzar una era. Pero el cuerpo humano tiene 365,000 cuerpos, 365,000 dimensiones. Y entonces, si no podemos entender esta dimensión,
¿Cómo vamos a entender las demás dimensiones? Y todo eso es tecnología, porque somos cuerpos que nos desdoblamos. Y todo eso que nos desdoblamos, toda esa enseñanza está en lo invisible. Que solo los seres que son clarividentes pueden ver esas dimensiones. Pero algunos nada más ven una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4 dimensiones. Pero para poder entender todas esas dimensiones que te estoy hablando, 365,000 dimensiones, pues tienes que tener una evolución para poder, en primera, soportar esa verdad, porque esa verdad está ahí. Entonces, ¿cómo vas a tener una mente para poder entender esa verdad? Porque nadie se ha dado cuenta que Dios, o el Ser Supremo, o el universo, como le quieran llamar, Él creó toda una programación, todo un sistema dentro de los softwares universales, dentro de los hardwares, dentro de los consejos universales, dentro de los sistemas. Y de ahí se va desprogramando toda esa información desde arriba para que cuando se proyecte en la Tierra sea a nivel atómico. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos soportar toda esta información y entonces se nos va proyectando en forma holográfica esa información en un átomo. O sea, es tan minúscula esa información que tenemos que todo eso está oculto y no comprendemos. Se ha hecho demasiado trabajo para que la tercera dimensión se pudiera desprender, porque la quinta dimensión que se está acoplando a la Tierra, a nuestro sistema, entonces nosotros no es de que la quinta dimensión esté bajando, sino la quinta dimensión estamos nosotros subiendo a la quinta dimensión. Y entonces por eso están esas razas, por eso está toda esa parte de que hay naves, hay que se está acercando un esteroide o cualquier cosa, no, porque el sistema va en ascensión en espiral. Nosotros vamos ascendiendo, porque el planeta es una nave biológica que va ascendiendo y evolucionando y creciendo. Y cada vez que la Tierra crece, va creciendo por eras. Entonces se va expandiendo, cada vez se va expandiendo, se va expandiendo y se va expandiendo, porque el conocimiento va evolucionando. Y entonces toda esa tecnología que está ahorita, todos los cyborg, que realmente un cyborg, pues es una persona biológica con aparatos electrónicos. Pero esa parte electrónica, ¿de dónde sale? Pues es de la Tierra, ¿no? Todos esos chips, ¿de dónde salen? Y fueron creados en la Tierra. Todos esos químicos, todos esos pesticidas, ¿de dónde salen? Pues de la Tierra. Y entonces se le llama todo lo artificial porque nosotros lo fuimos creando. ¿Y por qué lo fuimos creando? Porque somos co-creadores, porque nuestros cimientos son de padres y madres co-creadoras. Y los padres de esos padres co-creadores, pues al final siempre va a ser Dios el co-creador. Y entonces toda esa tecnología que está constantemente en nuestra vida acorta las distancias, nos llenan de información, pero ahora, ¿de qué depende esa información? Si la vuelves positiva o negativa. Pero nosotros tenemos polos positivos y negativos, porque somos un cuerpo magnético de atracción y también repelemos. Entonces, toda esa programación que está en nuestra vida, en nuestra enseñanza, corresponde porque así es, porque la evolución nos va a llevar al mismo proceso. Entonces, toda esa tecnología, qué bueno que existe. ¿Por qué? Porque estamos en una era evolutiva, estamos en una era de transformación, estamos en una era de máquinas. Sí, qué bueno, pero la raza de Dios, la humanidad, nunca va a terminar.
¿Y por qué no va a terminar? Porque aunque le pongan baterías solares, aunque le pongan todo a esa tecnología, sin el sistema energético no sirve, no funciona. Y el humano es un generador de energía. Somos seres atómicos. Somos seres que vivimos constantemente en procesos de enseñanza. Entonces, toda esa tecnología que se manifiesta tanto en la medicina, tanto en los carros, tanto en los celulares, etcétera, pues corresponde. ¿Y sabes por qué corresponde? Porque si no correspondiera, si Dios no diera ese permiso, pues ni existiera. Es así de sencillo. Entonces, si existe es porque hay un mandato divino. En los consejos universales donde existen los jueces, se dictaminó que existiera esa tecnología. O sea, no es decisión del humano, no es decisión de las grandes empresas, no es decisión de las logias, de los Illuminatis, de las razas extraterrestres, no es decisión de ellos, sino es decisión de los consejos universales, donde existen los jueces, donde se toman decisiones para que el humano contenga la información que corresponde en el aquí y en el ahora. Entonces, todo ese proceso que vivimos corresponde. ¿Y por qué corresponde? Porque está dictaminado. Pero la ignorancia es la que detiene la información. Porque lo que hace la misma ignorancia es manifestar una enseñanza individual. O sea, para las personas que son inconscientes, la tecnología es mala y que ya te están irradiando y que ya es un 5G, un 6G, un 7G, pero la tecnología está más avanzada. Lo que estamos viendo es el principio, porque existe mucha tecnología hipersónica, existe mucha energía que el humano no la logra entender. Y también quiero decir con esto, como tenemos diferentes cuerpos y dimensiones, nosotros tenemos un cuerpo robótico. ¿Y por qué es un cuerpo robótico? Porque es un cuerpo donde se programa. Y por eso somos programados constantemente. Por eso te programa tu mamá, tu papá con sus miedos, con sus ideales, con su enseñanza, con su conciencia. Y en la escuela te programan con esa enseñanza de educación. Y en la vida vas aprendiendo puras programaciones. Y entonces tenemos un cuerpo robótico. Y ese cuerpo robótico está constante. Por eso las antenas te están irradiando. ¿Pero qué están irradiando? No tu cuerpo físico, están irradiando tu cuerpo tecnológico, tu cuerpo robótico. Y la tecnología 5G, 6G, y existen más tecnologías. Pero también somos y estamos irradiados constantemente por el sol. Entonces, cuando entiendes que la radiación penetra constantemente a nuestra vida, pero toda la gente está, te digo, es ignorante en el aspecto de la ignorancia, que ignoramos las cosas. Entonces, tu celular te irradia, la televisión te irradia, las antenas te irradian, pero el sol también te irradia, la luna también te irradia, el mar te irradia, porque todos tenemos un campo energético, un aura, y ese sistema áurico pues irradia energía, y es la fotónica, que es la ciencia de la luz. Entonces estamos constantemente en otros planos, en otras dimensiones, pues estamos irradiando. Somos radiadores, o sea, somos seres, por eso te hablo que somos seres atómicos. ¿Y por qué somos seres atómicos? Porque creamos energía, creamos alimento. Por eso las razas alienígenas, las razas extraterrestres, se conectan porque necesitan ese alimento, esa energía.
¿Por qué? Porque así corresponde, porque así se manifiesta y porque así debe de ser. Entonces, con esta explicación te explico esta parte de la tecnología. Muchas personas, sin importar quién, pero digamos que tienen una perspectiva similar a la tuya. No son chamanes, son personas, empresarios, yo qué sé, gente que trabaja en el gobierno, una persona común ahí en la calle. Creen eso, que somos como unas antenas que Ujú, simplemente creamos energía y como civilización, lo raro de nosotros es como, ¿qué es lo que nos hace que el mundo, pues, esté como esté? Me refiero con el sistema que tenemos de vida, como el económico y así, es ujú, la constante busca de algo nuevo, ¿sabes? ujú, Siempre queremos algo nuevo. No sé, es algo, no nos preguntamos el por qué, porque creo que para los empresarios no es importante, simplemente cómo usarlo. Así que lo que ellos hacen es, tenemos el iPhone 15, saca el 19, el 16 el año que viene, ¿sabes? Y todos los consumidores están como que, no, el iPhone 16. Y es como que, güey, pues no cambió tanto la tecnología. No, pero mira el diseño, nuevo color, está increíble. Y es algo que a mí me da mucha risa porque digo, güey, bueno, está bien, ¿no? Pero es como que solo estamos siempre en busca de algo nuevo y en realidad estamos en busca de energía porque también es entre la comida, ¿no? O sea, queremos comer, comer, comer y luego no sé, crean las papas o crean dulces y es como que tienen más azúcar, más energía y queremos más y los niños están locos y es como que sí, ¿sabes? Y luego se comen tanto azúcar como que están locos, ¿no? Como que simplemente el cuerpo por cuestión biológica, siempre está en busca de energía y siempre de crear algo nuevo. Entonces, me interesa a veces ver esa parte porque luego dice, bueno, tú creaste algo, pero lo que has creado, ¿en dónde lo estás dirigiendo? ¿Sabes? O sea, lo estás dirigiendo para un campo, digamos, a la luz o campo a la oscuridad, ¿sabes? Como que todo lo que existe en este mundo, tanto los servicios como los productos, son instrumentos, ¿no? Son como que, yo lo veo así, es como un color gris. Si lo vas a llevar a la oscuridad, se va a ir a lo negro, si vas a llevar a la luz, se va a ir como que a lo blanco. Pero todo lo que ha funcionado, lo que ha traspasado civilizaciones es porque son productos que simplemente mantienen como te digo, la parte neutra, ¿no? Y, por ejemplo, ¿como qué? El agua, ¿no? O sea, el agua es un producto que todos necesitamos y así, pero si lo conviertes en Coca-Cola y lo tomas todos los días, pues no tan bien, pero si tú lo conviertes en un jugo, así como que con sus fibras y todo, pues obviamente muy bien, digo, te estás nutriendo hasta mucho más que el agua, ¿no? Así que a lo que voy es, am, lo que pasa es que cómo canalizamos esta cosa que la verdad uno se pregunta, ¿son tus ideas? Yo, en mi creencia, en mi ver, en mis experiencias de vida, yo creo que toda mi existencia, las ideas que he tenido, obviamente programaciones tanto de escuela, de familia, así, como también mensajes que yo digo, "Oh, esto no soy yo, ¿sabes? Como que esto no son mis ujú. pensamientos, pero luego te pones o sea, a analizar y dices, vaya, medité, llegué a esta observación o a esta aclaración mental. No me gusta no me gusta lo que tengo enfrente de mí, pero entre más pasa el tiempo, veo que no es que yo tenga razón, es que tiene razón como te digo, ese pensamiento o esa información que me llegó. Entonces, me m- noté que muchas personas, unos lo llaman ángeles, otros demonios, otros los llaman con nombres diferentes. Tú los llamas seres, en este caso, bueno, no sé si la palabra son interdimensionales, ¿verdad? Supongo que es así. Sí, porque están en otra dimensión. Sí, Si no estarían materializados físicamente. pues sí. Pues los seres Entonces, dimensionales. claro, claro. Sí. Y claro, o sea, como seres humanos estamos limitados, o sea,
nuestro campo de vista es limitada, el oído es de 20 a 20,000 hercios, o sea, no llegamos a menos ni a más. Los perros pueden escuchar más, los perros pueden olfatear mucho más porque están creados, tienen una creación, pues, de que tienen como 200 o 300 millones de receptores más que nosotros, que los humanos que tenemos como 50 millones, es como que una cosa loca. Las serpientes creo que tienen como que pueden ver en la noche, nosotros no. Así que estamos literalmente ya o sea, viéndolo desde la parte como que técnica, tecnológica, estamos limitados en todos los sentidos. Y yo con eso entendí como, madre mía, lo que nos falta por aprender, ¿sabes? Ahí entendí como que no sabemos nada, no sabemos literalmente, o sea, tenemos una ignorancia, como dices tú, pero no sabemos nada, no sabemos nada y por eso muchos hasta creen que, pues lo mismo lo que estás diciendo, que en realidad toda esta información que estamos teniendo, pues no es nuestra, simplemente está llegando y yo lo comparto, esas personas que he escuchado, que no importa quiénes son, también comparten esa vista, pero bueno, te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre todo estos, am, digamos, chips neuronales? De lo que están haciendo lo de Tesla y todo eso. Sí, Ok, porque pues te que está pregunto, bien. perdón, te pregunto Sí. porque tú no estás en el lado de la tecnología, estás diría como en el lado espiritual, de la sanación, ¿no? No, Ok, entonces, ¿cómo lo podríamos explicar? mira, ya ves que yo tengo una cama fotónica nuclear, ¿no? Ok, sí, Entonces, que tomaste tu terapia conmigo y que después hablaremos de, sí, para que me expliques tu experiencia. va, Pero esta cama totalmente es una cama interplanetaria y es tecnología. Entonces, es tecnología que no ven, que a veces la mayoría siente cuando los ingenieros, los biólogos, químicos, genetistas, los cirujanos, cuando están interviniendo en esta sanación. Pero como ustedes o los pacientes están dormidos, porque entran en ese proceso de relajación profunda, donde los voy llevando por medio de la meditación a entrar a esa etapa donde pues es la anestesia, pero muchos sienten, pero no ven realmente el quirófano que está. Y ese quirófano tiene tecnología interplanetaria, tiene tecnología y robótica, porque cuando yo provoco el reset dentro del paciente, para terminar con todos sus procesos, con el problema de la mamá, del problema del papá, la enfermedad, el cáncer, el SIDA, o sea, todas esas programaciones, incluido las vacunas, etcétera, yo provoco un reset y desintegro todo ese cuerpo energético de toda esa creencia. Pero yo lo desintegro con programas, con robots interplanetarios que provocan una incineración del programa. O sea, te incinero el cuerpo que está recibiendo toda esa información, que es el cuerpo de la oscuridad. Y entonces cuando yo empiezo a reparar con los doctores, los ingenieros, los genetistas, empiezo a reparar todo el cuerpo y a meter nueva tecnología, nuevos órganos, pues es todo robótico. Y cuando empiezo a ya co-crear, el nuevo cuerpo se hace a base de una impresora. Es una impresora galáctica que va imprimiendo tejidos musculares, va imprimiendo huesos, va imprimiendo también la sangre. Y todo eso es la tecnología que yo manejo. Incluso yo manejo una tecnología que estuvieron por casi 9 años los doctores, los ingenieros solares, los doctores ingenieros de Andrómeda, de las Pleiades, de otras dimensiones, hablando de la quinta dimensión, séptima dimensión, novena dimensión, hasta la 275ª dimensión, que me enseñaron la técnica para hacer los implantes, chips neurológicos. Entonces yo co-creo esos chips para reparar los trastornos del humano.
con niños que tienen autismo, con problemas de Alzheimer, problemas de Parkinson, problemas neuronales, problema del hígado, riñón, huesos, etc. Entonces yo al co-crear ese pequeño chip, yo lo implanto dentro del cerebro, pero lo implanto en una zona donde está la membrana aranoide. Entonces el cerebro está cubierto de como una bolsita, como si fuera una membrana, que existe la dura madre, el medio está la membrana aranoide y la pía madre y después sigue el cerebro. Entonces yo lo que hago es implantar ese chip y ese chip ya programado para reparar todo el problema biológico del humano, lo que hace es empezar a crear una ramificación, unas raíces y lo que hace dentro es colonizar todo el cerebro para reparar todas las neuronas. Y va creciendo todo ese chip, que es un chip interplanetario, extraterrestre, y lo que hace es empezar a tomar toda la información del cerebro y cambiar toda esa experiencia, reparar todos esos tejidos para que empiece a funcionar el cerebro como debe de funcionar. Y esas membranas, esas raíces, bajan por toda la médula ósea dentro de la columna y se conectan a todos los órganos. Y lo que hacen es empezar a estimular el crecimiento de unas nuevas células madres para empezar a co-crear células embrionarias, para que se dirijan a todos los órganos y empiecen a reparar. Entonces, ¿qué hacen estas células embrionarias? Se empiezan a comer las células defectuosas del órgano. Pero todo es por tecnología, todo es por programación. Anteriormente la medicina que yo manejaba, pues era parecida como al Reiki, era a base de plantas, empecé a dar sanaciones, limpias energéticas, etcétera, pero mi medicina ha ido avanzando con la tecnología que va correspondiendo dentro de mi enseñanza. Entonces los chamanes, los guías espirituales todavía están con la plantita, todavía están con el peyote, todavía están con el honguito, todavía están con el sapito. O sea, todavía su tecnología, más bien su enseñanza, todavía están en eso. Entonces les falta todavía evolucionar al proceso que corresponde y necesitan actualizarse, porque la tecnología y la programación que se está compactando dentro del planeta Tierra, o sea, la quinta dimensión, pues es pura tecnología. Es pura tecnología que está permitida por la creación divina, está dictaminada. Y entonces lo que está haciendo las empresas con esos chips, están imitando esa tecnología que te estoy diciendo. Porque ellos están poniendo esos chips físicamente. Ellos los trabajan electrónicamente y van creando ese pequeño chip que implantan en la cabeza y lo ves aquí implantado. Pero la tecnología que yo manejo va por dentro del cerebro. ¿Por qué? Porque lo que hago es desmembrar o abrir los cuerpos, las dimensiones, para yo llegar a la membrana aranoide, para poder sanar y reparar e implantar el chip que corresponde para reparar lo que es. Entonces, todos los niños índigos, todos los niños cristales, todos los niños solares, lunares, les cambiaron el nombre. Entonces los clasificaron con TDAH, los clasificaron como niños autistas y ahora pues están tomando pastillas, ahora los tienen encarcelados socialmente porque ya les dieron un nombre. Pero realmente todos esos niños índigos cristal siempre han estado, porque todos hemos estado desde la niñez y tenemos un niño imaginario, un amigo imaginario. Y estamos siempre perdidos en otras dimensiones. Y es lo que se contiene
dentro de toda esa programación neuronal. Entonces, con todos los niños que yo sano, niños índigos, niños cristal, perdón, niños diamantados, niños arcoíris, niños solares, lunares y niños de otras razas interplanetarias, existen razas que lo que han hecho con esos niños es bloquearlos. Entonces, cuando me meto a sanarlos, su cerebro está desfragmentado, su cerebro está roto, su cerebro está dañado. Y entonces, ¿qué hago yo? Pues con la ingeniería genética neuronal empiezo a reparar todas esas neuronas, todas esas programaciones. Y me puede llevar meses para poder reparar un cerebro. Pero al final ese niño llega a tener una vida normal. ¿Y por qué llega a tener esa vida normal? Porque yo apelé contra los consejos universales para poder ver el expediente, para poder entender que ese niño tenía que vivir con esa experiencia evolutiva. Y accedí a esas dimensiones para que me pudieran dar el permiso para poder trabajar con este niño, para poderlo sanar, para poderle permitir anclarlo en la tierra y sacarlo de ese atrapamiento de razas interplanetarias. Porque hay muchos acuerdos con los gobiernos donde esas razas te pueden tomar para experimentarte. Pero al acceder yo a los consejos universales, a los jueces, pues pido esa parte, ¿no? Donde me muestran el expediente para poder ver si ese expediente sigue activo o ya caducó. Y si ya caducó, pues para poder intervenir. Y entonces toda esa tecnología está constantemente. O sea, siempre va a estar y siempre es la que nos va a llevar a los siguientes procesos de entendimiento. Porque no te puedes quedar en la antigüedad, no te puedes quedar con el pasado, no te puedes quedar y no puedes no evolucionar. Y por eso la tecnología, hay mucha nanotecnología que ya se implanta en cápsulas para poder checar todo tu tracto digestivo, tus intestinos, o sea, todo tu cuerpo. Y al final corresponde, porque al final así es. Y te digo que al final, porque no es tu decisión, no es la decisión ni de los gobiernos, no es decisión de los seres que supuestamente contienen a la Tierra atrapada, etcétera. No es la Matrix, o sea, al final es la voluntad absoluta de la creación divina. Entonces, a lo que voy es de que estoy de acuerdo con la tecnología, sí, y existe la parte de oscuridad, sí, pero también hay que entender el por qué te corresponde vivir esa parte oscura, porque ahí viene también la parte karmática, porque luego dices, bueno, yo soy bien bueno y nunca he hecho daño y me va bien mal, me da cáncer, me enfermo, me suicido, perdón, mi mamá se murió, mi amigo se suicidó y tu entorno se vuelve bien hostil, pero tienes que preguntarte realmente qué hiciste en otra vida para estar recibiendo esta enseñanza o esta experiencia. Y hay enseñanzas repetitivas, porque el humano vive en la parte repetitiva, porque somos seres necios que no queremos entender a la primera. Entonces te llega, hablo en la parte de parejas, te llegan parejas que le llaman tóxicas, y la pregunta es como, ¿por qué te llega una persona tóxica? Esa es la historia de Más mi bien que vida. estás. Entonces, ¿por qué estás tú generando esa energía? ¿Por qué tú estás atrayendo esa energía? Y empieza la etapa repetitiva constantemente, la misma experiencia que tienes que aprender, que tienes que sanar. Y ese es el problema, y es una programación. Y la programación, pues son números, son frecuencias, y eso se llama tecnología. ¿Ok? Sí, sí, está perfecto. Am, bueno, mencionaste esas razas alienígenas que
tienen estas tecnologías de diferentes dimensiones. Entendí bien, ¿verdad? Así que son Ujú. razas de diferentes dimensiones que claramente no podemos ver, pero dices que tus pacientes, perdón, lo que tú tienes es cama fotónica nuclear. Así es. Ok, es lo que yo he tomado contigo. Sí, Am, tus pacientes, así como yo, han sentido un cambio o han llegado a ver. Yo he sí, sentido y yo he visto cosas que am, son raras, son bien raras. Es que no sé cómo explicarlo. Pero digamos que es una experiencia única, ¿no? Y sí, claro. te quería preguntar, estas razas alienígenas que tú dices, muchas personas aquí en el plano en el que estamos viviendo están tratando de captarlo en video, que sí, seguramente existe, o sea, tiene que haber de alguna manera, pero no se publica tan fácil, ¿sabes? Porque tiene que pasar por filtros. Entonces, ah, que está bien, o sea, todo a su tiempo, pero lo que voy es, estas razas alienígenas que no podemos ver, am, y están en diferentes dimensiones. La verdad, yo no sé en cuántas dimensiones hay, supongo que son muchas, pero ¿me puedes explicar un poco de estas razas que me querías compartir? Ahora quiero entrar Sí. al tema que tú nos vas a hablar, porque la verdad aquí yo ya no sé. O sea, nada más quiero que guiar un poco sobre más o menos qué temas vamos a hablar, pero que tú me hables a la información que es pues digamos, que es permitida. Sí, ok. Bueno, toda esta parte te la voy a explicar bien fácil, bien fácil. La raza insectoide, ¿no? Entonces, esta raza insectoide, pues viene de otro planeta, de otra dimensión, y lo que vemos nada más es una proyección, de que hace rato te hablé, ¿no? Que baja a nivel atómico, porque es una proyección que está ahí constante y es un holograma. Entonces, una mantis religiosa, una proyección de esa raza insectoide, que en su dimensión y en su planeta son seres grandes, ¿no? Con conciencia. Entonces, toda la parte insectoide que está en el planeta son parte de esas razas. Entonces, nosotros estamos viviendo con seres, podemos ser de Venus, podemos ser mercurianos, podemos ser lunares, podemos ser de Andrómeda, podemos ser de Hidra, podemos ser de la constelación de Acuario, de Géminis, o sea, somos seres que estamos dentro del planeta Tierra. Entonces están buscando seres extraterrestres, nosotros somos los extraterrestres, Y sí, nosotros somos esas razas que venimos, por eso somos diferentes, por eso no nos acoplamos. ¿Y por qué no nos acoplamos? Porque no somos la misma raza. Y entonces, ¿qué sucedió en todas esas mezclas de raza? Empezó a haber problemas genéticos, empezaron a haber mutaciones, porque nos volvimos seres híbridos y nos volvimos seres clonados y somos razas de mezclas de diferentes especies. Entonces es como cuando llegaron los españoles a México, pues se mezcló esa ADN. Y entonces nosotros tenemos, podría ser que tenemos sangre, o sea, la sangre que no han entendido, o sea, la parte esta que vemos cuando nos vamos al laboratorio, cuando nos cortamos, y lo que está dentro de nuestro cuerpo, la cadena de ADN, pues no nada más es esa escalerita, sino el cuerpo a nivel astral es una cadena de 8 escaleritas. Y nosotros nomás vemos una escalera, pero son 8, que son 8 dimensiones, 8 programaciones. Pero puede estar, no puede, realmente pues trae sangre de Andrómeda, trae sangre reptiliana, trae sangre de razas que ni sabemos, pero están ahí. Digo que no sabemos porque la ciencia no ha logrado llegar a esos puntos cuánticos, porque apenas empezaron con el acelerador de partículas para poder entender un átomo, para poder desdoblar esas moléculas. Pero cuando yo me meto a la programación,
porque tengo la enseñanza, tengo el permiso para poder entrar a esas cadenas de ADN, para poder desprogramar. Por eso mi cama o la cama fotónica se activa con una gota de tu sangre, con una huella digital, porque lo que hace es abrir y desmembrar esa cadena de ADN para poder sanar, para poder llegar a esa programación. E incluso cuando yo estoy activando la cama fotónica nuclear con la gota de tu sangre, lo que hago es bajar esos padres de esas dimensiones, a esos doctores de Venus, a esos doctores de Andrómeda, a esos doctores de Hidra, a esos doctores de Acuario, porque tu sangre trae esa programación, trae esa frecuencia, y son los ingenieros que bajan para poder reparar este cuerpo. Por eso hay enfermedades que no se pueden sanar, que son enfermedades muy agresivas, porque nos contaminamos con otras programaciones. Y cuando entran a la cama fotónica nuclear, lo que hace es reparar y separar todos esos genes, todas esas programaciones de razas. Y entonces todas esas razas que quieren, o todos estos seres que quieren captar a un gris, captar a un reptiliano, captar a no sé qué quieran captar, pues al final sácate una foto y ahí está el extraterrestre. ¿Y por qué? Porque en realidad somos seres de otras dimensiones viviendo experiencias carnales. El cuerpo es humano, pero la conciencia pues, son de otras dimensiones. Entonces yo me he encontrado pacientes que son de Andrómeda, pacientes que son elfos, que son hadas, que son duendes, que son hombres lobos, que son vampiros. Y me van a decir, bueno, ves mucha película. No, pero es así. Me han llegado seres que son insectoides, o sea, son insectos, viviendo un proceso en la Tierra, que le corresponde vivir dentro de una materia, dentro de un cuerpo. Pero eso no significa que sea malo, eso no significa que eso es algo horroroso, porque existen razas dragonianas, existen razas de todo lo que existe en la parte elemental, ¿no? De los unicornios, de los faunos, de los centauros. O sea, todo eso existe y están en otras dimensiones y están en otras programaciones. Y son seres que han descendido a vivir experiencias. Y vuelvo a repetir lo que hablé anteriormente. ¿De dónde vienen los ángeles? ¿De dónde bajaron? Pues del cielo, ¿no? Dices, bueno, ¿dónde está Dios? Dices, en todo, ok. ¿Y si está en las estrellas? ¿Y si le llamas universo? Pues son extraterrestres, porque están fuera de la Tierra. Por eso es extraterrestres. Los que están debajo de la Tierra, porque hay muchos seres debajo de la Tierra. Hay otras civilizaciones dentro de la Tierra. Son intraterrestres. Y son razas que siempre han estado y van a estar. Y se van a manifestar. Y las razas que vemos como reptilianos, como grises, como la raza Anunnaki, que dominó y tuvo la posesión del planeta Tierra, correspondía que esa experiencia estuviera dentro del planeta Tierra. Pero al final somos razas, porque todos somos razas. Y esas razas están dentro de nuestra genética, dentro de nuestra sangre, dentro de nuestras experiencias, dentro de nuestra sabiduría y dentro de nuestro propio amor. Entonces somos un contenedor de programaciones y experiencias evolutivas constantes. Entonces toda esta información de todas estas razas que quieren ver, de que la tecnología, que estaba viendo que salió una esfera, ¿no? Que encontraron una esfera por ahí y
Todo eso sí me causa a veces risa, no porque me sienta superior, ¿no? A la conciencia. Perdón, esfera, ¿en qué sentido para poder entenderte? Se encontraron con Jaime Maussan, que la otra vez vi como algo de TikTok, encontraron una esfera y que la estaban analizando y todo eso. Está bien, ¿no? Pero pues si hay con esa personas, hay seres clarividentes, no necesitas desarmar una esfera. No necesitas porque pues, tienes la clarividencia y puedes entrar a ver qué componentes tienen toda esa tecnología. Entonces, yo he estado dentro de naves. ¿Y por qué estoy dentro de naves? Porque cuando yo hago la sanación a distancia, me tengo que desplazar. ¿Y cómo me desplazo a nivel astral? Pues es el medio de una nave. Y llego a dar la sanación, pero no llego solo, llego con los doctores, con los ingenieros, llego con el quirófano, donde se va a dar toda esa medicina, toda esa sanación. Y entonces toda esa tecnología siempre ha estado. Por eso cuando vas a los templos, a las pirámides, les hablo templos porque son zonas arqueológicas, pero en realidad son templos, pues ves los tallados. Cuando logras ver realmente los tallados que fueron creados hace cientos de años y te están saliendo que hay información de razas, entonces es porque existieron, ¿no? Y lo que sucede dentro de toda esa parte egipcia, pues ves seres humanos Mm. con cabeza de chacal, de Anubis. Y entonces, como, ¿por qué lo tallaron? Pues porque los vieron, ¿no? Y entonces, ¿de qué hablan? ¿De qué razas alienígenas hablan? ¿O de qué extraterrestres hablan si están aquí? Somos parte de todas esas razas alienígenas. Sabes, te quería compartir esta serie. Hay no es, es un periodista que se llama Graham Hancock. Y él es un periodista que analiza todas estas partes de las arqueologías ancestrales. Y Ajá, bueno, ya te imaginas, él lo que está haciendo es empujar, llevar al eje de todo este conocimiento arqueológico y los empieza a analizar. ajá, Analiza junto con otro grupo de personas que también están en este mundo arqueológico y pues ya se dividieron. Aquí están los escépticos, están luego ellos. Con ellos me ajá, refiero a este señor que se llama Graham. Y la verdad, él cuando trata ah, estos temas de arqueología, los trata con mucho respeto y va con mucho cuidado. Y te digo, o sea, es un periodista que años va analizando y estudiando. Y obviamente, pues, tanto conocimiento, tanto estudio, pues, obviamente tiene un buen ojo y tiene, como te digo, un buen análisis para estas cosas. Y lo han tratado de tapar. Y ahora él ha sacado una serie, está en Netflix, que se ajá. llama, híjole, uy, ahora se me paró el cerebro, pero lo voy a subir aquí en la conversación. Voy a mostrar la foto para que la gente lo encuentre. Y en la primera temporada, él se fue a México. O sea, en Ok, cada episodio se fue en diferentes lugares. Por ejemplo, se fue a Turquía, a Göbekli Tepe, algo así, no sé cómo lo pronuncian. En México se fue para Puebla. ¿Sabes? ok. Porque dice, no, es que la pirámide, la que está allá donde está, pues, Cholula. Cholula, donde está la iglesia, dice, no, pues esto Ajá, es una pirámide, pero es que sí, el problema es que la gente solo ve la pirámide así, pero no la ven de ¿sabes? Como que pues, lo grande que es, porque esta pirámide es como la más grande que han encontrado, y él lo que está haciendo es como que yo estoy viendo las cosas más allá de lo que se platica. Porque en la sí, arqueología te venden de que, o sea, te muestran de que la pirámide más grande de México creo que es la pirámide del Sol que está allá en el estado, pero en realidad sí. él dice, no, o sea, si te pones a analizar de la de Cholula, mira lo amplia que es, mira todo lo que está tapado.
y nadie está Sí, analizando esas cosas. Entonces, él lleva todos esos temas al eje y te digo, ha ido a otras zonas que no se habla tanto de o no son tan populares en el medio y él lo que está haciendo es usar esos medios y pues educar a la gente. Esa es la primera temporada. La segunda temporada está hablando creo que de las Amazonas y en las Amazonas encontraron pues qué coincidencia, encontraron así como que figuras geométricas, pero te digo como que terrenos, o sea, como huecos, cuadrados, circulares, pero te digo, o sea, enormes de no sé cuántos metros, no sé, o sea, te digo 500 metros, o sea, algo inmenso, y en toda la Amazona, y se expande y parece como literalmente como un chip, o sea, no chip, sino como que esas tablas de chip que tiene así como que todo, esas líneas así parece, así se ve y no ajá. saben, y creo que ahí te explica de lo que se trata, pero la verdad no me metí tanto en la segunda temporada, estoy apenas empezando y te quiero compartir porque él habla también, no, como que comparte esta parte de los seres y él está investigando qué es lo que las civilizaciones ancestrales querían compartir con estas pirámides, qué es lo que ellos querían compartir con con la civilización que viene, como recordarnos algo, pero nadie sabe. Y claro, se fue a Egipto y estudió toda esa parte. Y pues hablaron sobre, o sea, habló también sobre esas figuras raras, mitad hombre, mitad animal. Y dices que son estas seres, son seres alienígenas que en realidad dices, tenemos la sangre de ellos, ¿no? Si estoy entendiendo Sí, bien. claro. Sí, sí. Bueno, si tenemos la sangre de ellos, viéndolo de esa parte, pues ¿quién está, o sea, de todos esos seres que tenemos en nosotros, quién está gobernando en este planeta en el que estamos? Pues mira, haz de cuenta, te lo voy a explicar bien fácil. Por una era, estuvo una raza que le llaman raza Anunnaki. Entonces, esta raza es como una empresa. Entonces, esa empresa llamada Tierra, pues necesitaba un administrador. Entonces, llega esta raza Anunnaki a administrar. Entonces, dentro de esta raza existían 7 líderes, 7 cabezas de 7 razas diferentes que empezaron a administrar toda esta empresa gigante llamada Tierra. Entonces, estas razas pues empezaron a necesitar a otras razas para empezar a trabajar, o sea, necesitaban empleados y empezaron a trabajar, a crear sistemas, a crear el sistema bancario, a crear el sistema de leyes, a crear pues sistemas, ¿no? Y repartición de bienes. Entonces, cada empresa de esas 7 cabezas, de esas 7 razas, crearon diferentes pequeñas empresas y se dividieron el planeta Tierra. Entonces de ahí empezaron a nacer estas razas híbridas, llamada la raza reptilianas, que son parte de estas partes de esas empresas. También está pues la raza de vampiros, aunque piensen que es de la telenovela, pero son razas dragonianas y diferentes más razas que estaban gobernando el sistema terrenal. Entonces de ahí descienden razas como los Rocha, los Rockefeller, los venecianos, los Cure, perdón. Y pues existen muchas razas que estuvieron trabajando para todo ese sistema, toda esa parte que gobernaba el planeta Tierra. Entonces se les acabó la concesión. Entonces en esa era tuvieron el permiso para hacer lo que tenían que hacer, para poder, como administradores, llevar al sistema terrenal a un proceso evolutivo. Pero en esa índole, pues entre ellos mismos empezaron a tener ahí problemas, porque ahora pues necesito más empleados, necesito más humanos para podernos alimentarnos, para que empiecen a trabajar, para que empiecen a hacer cosas.
dentro del planeta Tierra. Y entonces lo que hicieron fue empezar a crear pues la separación de conciencia. ¿Y cómo lo lograron? Pues crearon la iglesia, crearon las religiones, crearon la desinformación, crearon alimento que provocaron que pues nos enfermáramos y empezaron a hacer cosas como ahorita que se vuelve todo algo tendencia, pues es igual, ¿no? Empezaron a crear a la parte de los hippies, ¿no? El amor y paz, seres con más conciencia, seres con, ¿no? Entonces lo que hicieron es empezar a dividir a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque a ellos les convenía. Y entonces en el tratado y los tratados y los convenios dentro de los consejos universales correspondía que la concesión que se les había dado había culminado. Y entonces, ¿qué pasó? Pues empezaron a bajar dioses y padres de otras razas para empezar a limpiar toda esa oscuridad dentro del planeta Tierra, toda esa programación. Porque esas razas alienígenas anteriores que estaban administrando al planeta Tierra, pues empezaron a crear todos los gobiernos. Y todos los gobiernos trabajan para el mismo sistema Anunnaki, para el mismo sistema de todas esas razas. Y toda esa programación que existió en este momento ha culminado. Ya ha culminado porque ya terminó esa era. Y ahorita ya la concesión se pasó a otras programaciones, se pasó a otras razas que van a estar ahora administrando todo el crecimiento del planeta Tierra y se va a estar manifestando ya un equilibrio dentro del planeta Tierra. Y entonces, ¿qué está haciendo esta raza? No quiere soltar la concesión porque estuvieron tantos años y ahora piensan que es de ellos y que están ocasionando pues guerras, están ocasionando conflicto, están provocando separaciones de conciencias, están creando pandemias, enfermedades. Y es lo que están haciendo porque están en rebeldía ante Dios. Porque todas esas razas saben que Dios es el único que manda en el sistema evolutivo. Y entonces cuando llega Dios, pues es a ver hasta un lado y vamos a meter una nueva administración dentro del sistema evolutivo de la Tierra. Entonces, estas razas que están haciendo guerra, como los reptilianos, que están haciendo guerra en el Oriente, la raza de vampiros que están haciendo guerra en Ucrania, la otra raza mezcla híbrida de reptiles con vampiros y dragonianos que están haciendo guerra en Egipto, en África. O sea, son esas razas que están atacando porque quieren no perder la concesión. Esa raza alienígena reptiliana que está en México gobernando ahorita, pues también, ¿no? Están ahí con las concesiones y con todo, ¿no? Y Estados Unidos, como otra raza, pues están dividiéndose como el pastel, pero no les corresponde, porque su era terminó, su era concluyó. Entonces ellos se separaron, estas potencias, Rusia, China y Estados Unidos, se dividieron el mundo. Se dividieron en 3 cachos. Rusia, Europa, China, África, Estados Unidos, América. Pero es su plan de esas razas, pero realmente ya no corresponde por la misma evolución del sistema planetario. Entonces, todas estas razas híbridas que han estado ocasionando enfermedades, pandemias, pues ha sucedido programaciones que pues al final se les está cayendo el teatro.
y se les cae el teatro porque ya no están con la frecuencia que correspondía en ese entonces. O sea, con la frecuencia de la tercera dimensión ya no está vibrando, porque la quinta dimensión es como dijiste, ¿no? Es una tecnología más avanzado, es un celular con una tecnología más avanzada, y la tercera dimensión es un celular de esos que salieron en los 50, en los 60. Estos enormes, son esos. Sí, así, Sí, gigante. Entonces eso ya no sirve. sí, los Y por 80. más de que ellos quieran meter esa tecnología de ese celular gigante a un celular con estas tecnologías, pues no cabe. O sea, no cabe. Entonces ya no va a funcionar. Y ellos saben que pues al final es así, y entonces su era terminó, su proceso terminó. ¿Y por qué? Porque así es, porque así está escrito en los consejos universales, así está escrito en las tablas de las leyes, que ellos lo saben, ¿no? Porque ellos se rigen por sus Biblias, donde está el proceso ahorita del apocalipsis, pero es un apocalipsis individual, porque a todos se nos está cayendo el sistema, nos está cayendo ese sistema reptiliano, Anunnaki, de esas 7 razas. Dentro de nosotros existe y está pasando un caos. ¿Por qué? Porque no nomás es que está temblando, no nomás es que el volcán, no nada más es que las lluvias, no nada más que la guerra, no nada más que la economía, sino dentro de nuestro cuerpo biológico se está desprendiendo también esa programación. Por eso también la programación de las iglesias se está cayendo, se está derrumbando. Porque todo el ocultismo de todas esas razas, pues tiene que concluir. Como la iglesia, ¿no? El Vaticano, pues son 13 papas y nadie habla de ellos, ¿no? Entonces hablan del Papa Blanco, el Papa Rojo, el Papa Negro, el Papa Café, jesuitas, o sea, todas esas razas, el Papa Gris, que tiene que ver con todo lo extraterrestre, ¿no? Todas esas razas, todos esos sistemas se están cayendo. ¿Y por qué se están cayendo? Porque ya la programación que les correspondía terminó. Entonces su CPU de su computadora ya no sirve. Y entonces, si tú me preguntas en este momento quién está gobernando ahora el sistema terrenal, porque ya te expliqué de lo viejo, ¿no? De lo antiguo, de esas 7 razas que gobernaban el sistema terrenal. Ahorita el que está es Dios, es el creador, es el universo, es el que está tomando la programación. Y él va a dejar a cargo la raza que corresponda ser la nueva administradora del sistema terrenal. Y en esa etapa estamos. Entonces, de que esa tercera guerra mundial no funcionará, porque si lanzan bombas nucleares, pues esas bombas nucleares acabarían con esas razas de las que te estoy hablando. Porque no, su cuerpo, su piel, sus moléculas, sus células, sus átomos no aguantan la radiación. Es un exceso de Entonces radiación. morirían. Sí. Entonces entre ellos no se podrían destruir. Entonces nada más se adrementan y se pelean. Ahora mi pregunta es, si han logrado contener la energía atómica dentro de una bomba nuclear, mi pregunta es, ¿realmente existe una bomba atómica? Porque lo que yo he visto con la enseñanza, la tecnología, con las explicaciones de todos los guías espirituales que me dejan su información, yo no he visto esa energía nuclear en la Tierra. ¿Y por qué? Porque para poder aislar el uranio y convertir todo ese proceso,
se ha tardado tantos años, y lo que yo vi más bien fue una bomba incendiaria que pasó en Hiroshima. Entonces es una bomba incendiaria que lanzaron y quemó. ¿Por qué quemó? Pues porque le correspondía a esa raza vivir ese proceso. Pero yo estoy hablando de mi teoría, ¿no? De mi enseñanza. Y yo no he logrado percibir la energía atómica en el planeta. Entonces, eso nada más soy yo, ¿no? Y lo digo aquí porque hay mucha agrementación entre países. Hay muchas cosas de que si no haces esto, pues te voy a atacar porque tengo tantas bombas nucleares. Entonces, si tuvieras tantas bombas nucleares, ¿cómo estaría toda esa parte donde están las bombas nucleares? Estaría lleno de radiación, ¿no? Y aunque las tengan en contenedores, es demasiada energía nuclear. Entonces Estados Unidos atacó a Irán y le destruyó unas bases, unas bases nucleares, pero ni siquiera hay esa radiación. Entonces eso quiere decir que realmente, para mí, que no existe aún la tecnología para crear una bomba nuclear o un arma nuclear. Pero yo estoy hablando de mí, no estoy hablando de que realmente eso exista, ¿no? Nada más es una teoría que yo tengo. Pero regresando al tema, sí es importante entender que ahora el sistema que gobierna es Dios, pese a quien le pese, porque la programación terminó, concluyó, y al final lo que es en este momento es el cambio de mandato, como cualquier gobierno. Entonces ya cambiaron, entonces los que saben un poco del sistema se van a quedar un tiempo en lo que los nuevos aprenden y después ya los despedimos. Y es lo que está pasando. Así es. Profecías. Las profecías. ¿Me podrías hablar un poco de eso? Pues sí. Las profecías también han sido parte de las mismas agendas, ¿no? De que planean, como son muy cuánticos, ¿a qué quiero saber, a qué quiero explicarme qué es lo cuántico, ¿no? O sea, es así bien cuántico, bien marcado, bien todo. Entonces, si predicen que va a haber una muerte de tal, hacen toda la obra de teatro, todo, absolutamente todo, para que se manifieste esa profecía. ¿Por qué? Porque son manipuladores, son seres programados. Existen muchas profecías, muchos seres que han dado mucha información, porque son seres que les han permitido canalizar la información. Pero hay profecías de muchas cosas, ¿no? Premoniciones. De que de repente hasta tú, ¿no? Dices, no, es que soñé esto, soñé a mi amigo que esto y esto, y de repente se te aparece el amigo o te habla el amigo. Y son conexiones que están, son programaciones que están. Hay profecías mayas, hay profecías aztecas, egipcias, hay profecías de guardianes, de maestros, de seres que de repente se iluminaron y dejaron sus profecías, Nostradamus, Baba Vanga, por decir nombres, ¿no? Pero pues son seres que han estado manifestando el conocimiento. Si tú vas a un templo, a una zona arqueológica y te acercas y tienes la capacidad y el permiso y el entendimiento para que los guardianes te dejen ver la información, te conectas a la matrix del conocimiento de ese templo, pues te va a dar toda la información, o sea, te va a dar la profecía, te va a dar la información que sigue. Aquí lo importante es no tanto la profecía, sino qué vas a hacer con esa información que te dejaron.
qué cambio vas a hacer dentro del planeta global. Porque esa parte de lo que hablo, ¿no? Del calentamiento global, pues es una programación que está. El planeta, como te dije, ¿no? Es un sistema que creó Adán con toda la tecnología, con otras razas extraterrestres, otras razas interplanetarias, y dejó un sistema evolutivo, un sistema que co-crea sus propios recursos. Entonces el agua en el planeta va co-creándose cada vez igual o más. Pero todo es un ciclo. Entonces es un ciclo, es un reloj biológico planetario que en tal época, pues tiene que llover en tal lugar. En tal época tiene que temblar, en tal época tiene que hacer. Entonces es un reloj biológico. Y entonces, si realmente no existiera agua, o sea, sí la estamos contaminando, pero el mismo cuerpo la descontamina. El mismo cuerpo del sistema terrenal va co-creando su propia agua, va co-creando su propia sangre negra, el petróleo, va co-creando sus nuevos recursos. Entonces lo vamos a ver muy fácil. ¿Qué existió en creo que fue, sí es Ucrania, ¿no? Donde fue el problema de que explotó la planta nuclear. Ah, sí, sí, sí. Entonces, pues, con el tiempo, toda la gente se fue, pero pues existe adentro ya toda una naturaleza, lobos, conejos, plantas, los ríos, o sea, todo eso volvió a ser lo que tenía que ser. Pero ahora el planeta está viviendo un proceso que le corresponde vivir. Son ciclos. Y cada movimiento que existe en la Tierra, cada temblor, pues es el movimiento del segundero cósmico, planetario, que se está moviendo. Y entonces vamos a volver a tener una era glacial, sí, porque es un reloj, es un segundero, es un minutero, una hora. Entonces, lo que está en el norte, pues va a ir cambiando hacia el este, al oeste, al oriente, al sur. O sea, va a ir cambiando. Entonces la Tierra va rotando. Y científicamente sabemos que la Tierra ya se desplazó y se va moviendo. Y entonces se va moviendo. Entonces en la parte donde estaba congelado, obvio, pues ya te pega el calor. Obvio te vas a descongelar. Pero no es por un calentamiento global, sino porque se está moviendo la Tierra y donde no llegaban cantidades de energía solar, pues ya están llegando. Y entonces, pues si sacas un hielo al sol, pues se va a descongelar. Pero en otras partes donde ya no había hielo, pues se está congelando. Y entonces a ellos le llaman un calentamiento global, que no está sucediendo. Y tiene que ver con las profecías programadas. Tiene que ver con sus agendas para poder seguir dominando las razas, seguir conquistando, seguir avanzando en los procesos que corresponden ser avanzados. Y al final es así. Entonces esas profecías sí son, pero lo importante es entender el para qué y qué vamos a hacer con esa información. Si entonces nos están diciendo que va a haber una guerra de tal, ¿cómo podemos prevenir eso? ¿Y realmente se puede prevenir? ¿Y corresponde que se prevenga? ¿Corresponde que se pare? ¿O corresponde que todo siga como tiene que seguir para poder experimentar el proceso evolutivo que fue dado para que cada quien aprenda como tenemos que aprender, con la capacidad de nuestra información y de nuestra mente para poder soportar lo que está sucediendo? Entonces, con eso quiero concluir con con estas predicciones. Sí,
Por eso, esto me recordó mucho a lo que te compartí sobre la serie de este periodista que se llama Graham Hancock. Exactamente habla de esto de las profecías, y claro, incluye las mayas y todo, pero te digo, o sea, es increíble cómo coincide lo que tú dices con lo que él habla, y no solo de él, sino como que en general también como los arqueólogos y lo demás, pero se me hace muy interesante que pues escucharlo desde tu perspectiva, ¿sabes? ¿sí? Algo que están estudiando y llevan años y se matan y tú ahí ya sabes todo. Y digo, no sé, se me hace increíble. Por eso te digo, cuando tengas tiempo para ver una serie, creo Sí. que será una muy buena inversión para que veas como que, órale, qué tanto hicieron. Pero bueno, considerando con toda esta de las profecías, am, ¿qué, qué opinas al respecto con este tema que es bastante popular en las redes sociales, que es trending y creo que seguirá trending, esto de los Illuminati? Los iluminados. Los Esa Iluminados, raza, esa raza, ¿es una raza? sí, pues esta raza reptiliana, Anunnaki, Ah, estas ok, razas de las que te estoy hablando, pues son ellos. son ellos. Ah, ok, ok. Son todos ellos que han manipulado las logias, han manipulado muchas programaciones, han resguardado mucha información que corresponde realmente que la hayan guardado, porque no estoy ni a contra ni a favor, porque la información está, ¿no? Si tú quieres saber, porque muchos le llaman el espionaje astral, ¿no? Incluso la Casa Blanca o Moscú, o sea, muchos países tienen a sus clarividentes que son espías. Entonces, al estar espiando, pues puedes estar llegando a la información que quieres llegar en este momento para poder ver qué está sucediendo realmente con, con la programación, ¿no? Con la enseñanza, con la sabiduría y con la experiencia que te corresponde y más que nada la madurez que tienes. Entonces, todas estas razas correspondía la información, correspondía que adoraran a sus dioses como la manera que les corresponde adorar. ¿Por qué? Porque si su dios es un dios de la guerra, pues necesitas hacer la guerra. Si es un dios que se nutre de sangre, pues necesita hacer la ofrenda de sangre. Si es un dios que se alimenta de niños, pues tiene que alimentarlos con niños, porque son razas y son seres que desconocen. Y al desconocer, por eso hablo de, vuelvo a integrar en mi conversación la ignorancia, porque ignoramos de las cosas que existen. Te hablo de las razas de las brujas, ¿no? Que anteriormente hablé, ¿no? De la brujería, la hechicería, la magia, el nahualismo, ¿no? Entonces, toda esa programación de esas brujas es porque es una raza, es una especie de esas vírgenes negras que les corresponde vivir el proceso. Y dicen, es que soy bruja blanca. No, la bruja es bruja. La bruja que le dicen bruja maga, pues es una maga. Entonces es de luz y de oscuridad. ¿Ok? Entonces tienen que entender. Entonces la brujería es brujería. Entonces no hay brujería buena. Y no es de que sea mala, sino es brujería, es magia, es hechicería, es maldición. Entonces, cuando logras entender y separar la ideología, la creencia y hablarle a las cosas como son, pues vamos a ir entendiendo lo que tenemos que entender. Ujú. Entonces, estas razas que estuvieron co-creadas, todo esto se empieza a co-crear mucho antes de la llegada de Jesús, ¿no? De todo lo que tiene que ver con los templarios, que tiene que ver con las religiones romanas, tiene que ver con escritos, ¿no? Desde Moisés
desde la antigüedad, ¿no? De todas estas razas. Entonces, todo este plan que han creado, pues es una programación que estaba al frente de la administración llamada Tierra. Entonces, estas razas reptilianas, Anunnakis, yo digo, bueno, Anunnakis estoy hablando, cuando hablo de los Anunnakis, hablo de estas 7 razas que dominaban el sistema terrenal. Entonces, estas razas, estos padres dejaron a sus hijos para hacer todo ese trabajo, para contratar todas esas independencias de otras razas que están dentro del planeta Tierra y que se han llamado iluminados, illuminatis, que tienen la conciencia, ¿no? Pero cualquier ser que esté iluminado podría pertenecer y no a este sistema. ¿Por qué? Porque en esta vida, pues probablemente dices, no, pues yo soy hijo de Dios, ¿no? O sea, soy la lucecita andando, pero en otra vida, pues sí fuiste un santo inquisidor y trabajaste para la iglesia y trabajaste para matar todo el sistema de la magia, de todo lo que le llaman lo mundano, ¿no? De toda esa parte que se sale del régimen cuadrado de todas esas religiones. Y por eso viene el proceso karmático. Y entonces todos estos seres iluminados, pues siempre van a estar y van a estar constantemente, porque son demasiados que pertenecen a todas esas razas, a todos esos espíritus, a todas esas programaciones, a todas esas logias y mandato. Y pertenecen porque son de esa raza. Entonces, cuando logras entender la raza, pues ya ni dices nada, porque pues esa raza, pues se le ocurre comer vacas y come vacas, ¿no? No estoy diciendo que la vaca sea mala, sino que le corresponde comérsela así cruda, ¿no? Como un reptil, ¿no? Que come pues lo que tenga a la mano. Y entonces, cuando nosotros nos quitemos los prejuicios, cuando nos quitemos la ignorancia de no entender lo que es, pues vamos a entender que esa raza sí es. Esa raza Illuminati, pues es así. No es de otra manera, sino es así. Es una raza que engaña, que utiliza, que, que somete, que atrapa, que mata, que destruye. Pero así son sus genes. Entonces no es de que sean malos, sino así son. Así están programados. Descienden de esos padres que son exterminadores, coleccionadores de mundos, de programas, de sabiduría. Y entonces han estado dentro del planeta Tierra porque te digo, eran los que administraban. Y entonces como van administrando, pues te van a decir qué porcentaje de dinero pueden gastar en salud, qué porcentaje de dinero pueden crear para salvar a los africanos, o sea, realmente gobernaban todo el planeta. Y de esas razas pues están los judíos, los grandes bancarios, ¿no? Están las razas persas, están las razas romanas que siguen, ¿no? Están muchas razas que están ahí. O sea, ya no es las civilizaciones, sino son razas que están dominando parte del sistema que ya concluyó. Y entonces ahora las razas que dejen dentro del planeta Tierra, pues serán los nuevos administradores. Y pues en el lapso de la evolución, cuando ya no estemos nosotros vivos, pues ya va a ser otra septa, ¿no? Y a lo mejor ya no van a ser iluminados, ahora serán las estrellas cósmicas que dominan el planeta Tierra y son los que crean los desastres y crean todo, ¿no? Entonces así podría ser que vaya siendo todo un cambio dentro de la misma programación, porque todo está permitido, ¿eh? O sea, no es de que no esté permitido, está permitido porque al final
Así es, o sea, toda la tecnología está permitida, toda la salud está permitida, porque si no estuviera permitido, no existiría, ni supiéramos de ello, ni supiéramos que realmente existen doctores, si la medicina no existiera. Entonces todo se permite porque corresponde, porque al final también esas razas extraterrestres, esas razas, les corresponde vivir la misma experiencia del humano. Y les corresponde vivir esa experiencia porque también están en ese sometimiento de información. Porque acuérdate que el sabio no lo es en todo. Incluso los dioses universales no lo es en todo. No tienen todo el conocimiento. No tienen toda esa sabiduría. Por eso existen los consejos universales. Porque son consejos formados con otras civilizaciones de otros dioses universales que forman este consejo para poder entender la información de cada civilización, de cada raza. Porque te vuelvo a repetir, el sabio no lo es en todo. Y no porque sea un dios universal reptiliano, va a tener todo el conocimiento de los dioses universales de Andrómeda, de las Pleiades, de Hidra. Siempre repito Hidra, ¿no? Porque es una constelación muy grande, o sea, es muy grande y abarca diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, todo está perfecto. Nosotros somos los que desconocemos esa información y los mismos gobiernos, la misma sociedad, los mismos Illuminatis contratan gente para que se dedique a desinformar, a desmembrar la información y cada quien hable como lo que tengan que hablar, sacar la verdad y tener la verdad enfrente de ti, pero la ves como ciencia ficción y no lo entiendes. Pues a mí por eso me gusta ver películas, porque en las películas voy viendo todo lo que viene de la agenda de estas razas, porque en cada película ahí está. Entonces ahorita que salió lo de los Cuatro Fantásticos, estoy haciendo publicidad, que va a llegar a Nueva York un desastre y que va a llegar un ser gigante en forma, o sea, un dios. Colosal, sí. Sí, que come sistemas y planetas, pero es un dios con forma de un samurái. O sea, ¿qué Sí. tiene que ver Japón en Nueva York? Entonces hay que entender, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver? Y el proceso que sale de que ya la mujer, o sea, la conciencia de la mujer, que es la mujer invisible, que empieza a empujar a este ser para que se vaya a otra dimensión, y el poder que tiene ese niño híbrido, porque es un niño híbrido con otros genes. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Que ahorita la hibridación y los nuevos niños que están llegando, pues tienen esa capacidad para poder hacer un cambio en la conciencia. Y la muerte no representa también la muerte física, sino representa la muerte del proceso de la conciencia y la resurrección. Entonces tenemos que estar matando todas nuestras creencias, nuestras ideologías, para poder resucitar, para poder llegar a la nueva conciencia, a la nueva sabiduría. Con esto quiero decir que necesitas vaciar tu CPU, necesitas ya vaciar y formatear tu computadora biológica para que pueda entrar la nueva información a tu mente, olvidándote ya de esas razas y conectándote a la energía suprema, a la energía de la sabiduría, que es Dios. Y esa es la conexión divina que debe de existir, olvidándonos ya de todas esas razas, de esas conexiones, de esas religiones, y volvernos a conectar a la unificación, al proceso sagrado de la fuente maestra, porque hemos estado perdidos por todas estas mismas civilizaciones, estas mismas razas que han separado toda esa conciencia. Pero corresponde, o sea, no estoy diciendo que no corresponde. Por eso los seres que están en la meditación, pues eso es el grupito de meditación.
Es como en la escuela están los que están en el taller de oratoria, están en el taller de música, están en el taller de en la parte de laboratorio. Entonces, así estamos, todos separados. ¿Pero por qué estamos separados? Porque somos diferentes razas. Entonces, esta pandemia lo que vino a hacer realmente fue eso, entender que somos seres que también somos muy frágiles. Porque un virus, o sea, un virus que ni siquiera lo ves físicamente, te puede matar. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a enfrentar a ese virus? Pues levantando tu sistema inmunológico. Pero el sistema inmunológico también se daña con tu pensamiento. Entonces dices, porque tú hablaste ahorita, ¿no? Comentaste algo, que ahí voy, que tiene que ver con todo esto. Dices, yo hago ejercicio, no fumo, no tomo, me alimento súper bien, duermo súper bien, mi trabajo está súper bien, mi economía, ok, pero tu relación de pareja es un caos. Y entonces todo eso te merma, todo eso te enferma, te baja tu sistema inmunológico. ¿Pero por qué te baja tu sistema inmunológico? Porque está dañando tu mente. Y al dañar tu mente, tus neuronas entran en la etapa de su sobrevivencia. Voy a sobrevivir. Y de alerta. Y entonces me enojo, hago rabietas, produzco químicos, adrenalina, o sea, empiezo a producir tantas cosas que pues empiezo a destruirme por dentro. Y es parte de la programación de estas razas. ¿Por qué? Porque empezaron a empoderar a la mujer y empujarla, pero ahora ya no son mujeres en el aspecto femenino. O sea, esa esencia femenina se está desapareciendo, se está desintegrando por estas mismas razas, por estas mismas ideologías. Porque la mujer nunca se ha dado cuenta que es la co-creadora. La tierra es femenina. Y entonces ellas nunca se han realmente, nunca han visto el poder que tienen. ¿Por qué crees que se hablan de las brujas? Nunca se habla del brujo, sino es de la bruja, porque tienen ese poder, tienen esa magia, tienen todo eso, pero lo han perdido. ¿Y por qué lo han perdido? Porque están en competencia con el humano, con el hombre. Están en competencia con uno mismo, o sea, con ellas mismas. Porque los hombres no se pelean entre ellos, solo que hay algo que tiene que ver con testosteronas, pero las mujeres se pelean, critican a la que está enfrente, critican a la otra porque ya se vistió de tal forma, tal esto, tal otro, tal, o sea, son muy agresivas. Y entonces eso lo hicieron estas mismas razas. A ver, ahora sí, bueno, mucho mejor. Te escucho. Y entonces toda esa parte de toda esta separación que han hecho estas razas o estos seres Illuminatis, pues han sido esta separación, ¿no? De donde nos han separado constantemente de las mismas programaciones que han correspondido y correspondían porque al final así es. O sea, no es de que no te correspondía vivir lo que tenías que vivir, sino corresponde porque al final es tu proceso evolutivo. Entonces todas estas mujeres han perdido esa esencia. Igual los hombres han perdido esa fuerza masculina y ahorita los hombres ya no quieren una relación porque se sienten agredidos. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Que la parte del hombre está entrando a la parte femenina, está perdiendo la esencia masculina. Y entonces ya están bordando chambritas, porque así es. Así es.
Y entonces es por la misma programaciones de todas estas razas y todas estas programaciones. Pero aquí tienes que entender cuál es tu verdad. O sea, ¿quieres seguir la tendencia o te sientas, inhalas y exhalas y te conectas con la fuente divina? O sea, ¿quién va a estar o quién va a tener más razón en la experiencia? Pues uno mismo. Entonces te tienes que sentar a analizar el proceso. Entonces tú te sientas, analizas si realmente lo que estamos viviendo es importante o no es importante. Depende de la fuerza que le estés dando. Entonces, ¿qué fuerza le estás dando a este proceso de tu sabiduría? Entonces, si tú quieres doler, qué bueno, porque te gusta que te duela. Porque la parte de guerrero, pues necesita ese dolor, esa energía. Y entonces no estamos trabajando esa energía. Por eso estamos dentro del caos constantemente. Y estamos dentro del caos porque nos limitamos. Nos limitamos porque nos cerramos dentro de un cuadrado y vemos nuestra vida allá adentro. Y entonces, si la creación es el todo, pues nos tenemos que convertir en el todo, porque al final ese todo es Dios. Y este Padre, este Creador, este dador de vida, pues nos da el permiso de vivir experiencias. Entonces, como por qué una raza nos va a conquistar, por qué una raza nos va a atrapar, porque una raza va a ser que nosotros creamos lo que ellos quieren que creamos. Y de ahí viene la conciencia. Entonces tenemos que sentir, tenemos que entender, tenemos que experimentar, pero tampoco nos tenemos que apasionar. Porque el hombre es muy apasionado, el hombre es muy programado, por eso está esa parte de robótica que tenemos, que somos bien cuadraditos y somos necios, que no queremos escuchar a los demás. Y después nos suceden cosas porque no quisimos escuchar, o sea, no nos quisimos sentar a inhalar y exhalar y conectarnos con nuestra divinidad, o sea, con tu alma, tu ser, tu espíritu, con tu propio pensamiento, para poder ir avanzando, creciendo y evolucionando. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son esos seres? Pues son seres que les correspondía estar. Pero ahora, vuelvo a repetir, cambió la programación, cambió el mandato divino, cambió el proceso evolutivo. Y ahora lo que nos viene por delante es algo tan padre, tan emocionante, que cuando llegue o cuando se manifieste, pues sí vamos a sufrir. Y vamos a sufrir porque no estamos acostumbrados a una nueva programación, porque nos cegamos y nos limitamos por nuestras propias creencias, por nuestra propia ignorancia, ¿no? De que ignoramos las cosas, porque no queremos aprender. Y nos cerramos viendo cosas en el TikTok, en YouTube, de cómo maquillarme. Y tu vida es cómo aprender a maquillar. Y entonces has evolucionado por millones y millones de vidas para ver cómo te vas a maquillar. No es así. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que venimos a hacer. Primero a reconocerte quién eres, qué eres, de dónde vienes, de qué planeta, de qué constelación, qué es parte de tu misión, por qué estás en la Tierra, cómo vas a empezar, cómo vas a salir de tu pobreza mental, cómo vas a salir de tu pobreza física, de tu pobreza monetaria, para poder ir avanzando. Porque vivimos en la limitación. ¿Y quién te limita? Pues tú. Cada uno nos vamos limitando por nuestra ignorancia. Entonces voy a poner este consejo. Bueno, está este ejemplo de la economía.
¿Cuánto es el porcentaje de personas millonarias en el mundo? Pues es el 1%. ¿Y tú por qué no puedes vivir o ser parte de ese 1%? ¿Y por qué no vives en ese 1%? Pues porque no te importa. Y no te importa porque no has logrado ver y entender que somos hijos de Dios, somos la creación de Dios, del universo. Y entonces, si somos hijos de Dios, pues ¿qué somos? Dioses. Y entonces un Dios vive en la carencia, un Dios vive en la ignorancia, un Dios vive en la pobreza, y entonces no nos hemos reconocido. Entonces, cuando no te reconoces, sucede en todo eso. Por eso atraemos lo que está dentro de nuestro cuerpo, esa oscuridad. Y entonces esas personas que llegan a nuestro entorno, pues corresponde que así sea, que vivas en esa energía de oscuridad, porque necesitamos trabajar lo que tenemos que trabajar. Entonces esa parte femenina que necesitamos trabajar e integrarlas a nosotros, también es importante, porque el hombre tiene parte masculina y femenina, tenemos genes masculinos y femeninos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues que somos esas dos energías, esas dos programaciones. Y esta raza Illuminati, pues sabe de nosotros y trabaja con esas energías positivas y negativas para estarnos irradiando con sus programaciones. Están irradiándonos con su sabiduría, con su conciencia, con su experimentación. Y entonces, para salirte y dejar de ser el conejillo de India, pues tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que soltar toda tu ideología, tu creencia, tus prejuicios. Y entonces, cuando sueltas todos esos prejuicios, vas entendiendo el proceso que corresponde, manifestar lo que tiene que manifestarse. Y eso es el amor. Entonces, cuando ya eres amor, eres conciencia. Y cuando eres conciencia, aceptas tu luz y tu oscuridad. Y entiendes que cada persona tiene su luz y su oscuridad. Y que normalmente todas las personas, la mayoría, ocultan esa oscuridad que llevan dentro de ellos. Pero cuando los lastimas o cuando los hieres, no es porque tú los lastimaste, ellos ya vienen heridos, ya vienen rotos. Pero llegan contigo y ocasionan todo ese dolor, todo ese sufrimiento, porque pues no hayan con quién desquitarse. Pero realmente nadie les hizo daño. Cada quien decidió vivir la experiencia que quería vivir. Y si no logran soltar el pasado, entonces ¿como para qué quieren seguir experimentando algo más evolutivo? Entonces mi enseñanza es eso, guiarlos para poder entender lo que tengan que entender. Y un ejemplo también es como la basura, ¿no? Tú cuando agarras y tiras la basura, la tiras en el cesto de la basura, alguien la saca, la llevan al camión y el camión la lleva a donde tenga que ir, pero pues tú no vas a estar sufriendo por esa basura. Tú ni siquiera te acuerdas y ni sabes a dónde va esa basura. Y entonces nosotros cargamos un montón de basura porque no queremos soltar esa basura. Y nos volvemos codependientes de esa basura, de esa programación, que es una programación que está programada por todas estas razas, para que tú seas un generador de energía y estés en la rabia, en la ira, en la frustración, para que ellos puedan nutrirse, alimentarse de ti. Y entonces, ¿quién gobierna o quiénes son los que gobernaban el sistema? Pues son estas razas, son estos seres que les correspondía. Entonces, con eso quiero terminar, con eso.
Muy bien, está perfecto. En caso de que alguien quiera interesarse más, digo, ya que estamos en en esa transición, am, ¿podrías hablar a alguien en que, bueno, podrías hablar un poco sobre eso de si alguien está interesado sobre la cama fotónica nuclear, en caso de que quieran tomar eso am, para estos cambios que se van a venir? Sí, terapias, ¿hablas? Sí, Sí, pues sí, sí pueden tomar, cualquier persona puede tomar una terapia física y también a distancia. Tengo pacientes en Estados Unidos, tengo pacientes en India, tengo pacientes en Europa, tengo pacientes aquí mismo en la Ciudad de México, pero yo estoy en Quintana Roo. Entonces yo, la mayoría de mis pacientes, todo es a distancia. Entonces te vuelvo a repetir, cuando yo hago la sanación a distancia, me muevo dentro de una nave, aunque se oiga chistoso, y llegamos con todos estos doctores, ingenieros, llegamos con este quirófano y hacemos toda esa sanación interplanetaria con esa cama fotónica nuclear. Entonces, todas esas terapias se dan a distancia y pues es así de simple. Entonces, cuando yo creo que vas a poner mis teléfonos, ¿no? sí, los Y voy a mi poner si quieres, información. claro que sí. Sí, La sí, descripción voy a poner todo, sí, poner todo. sí, sí. Ok. Sí, voy a poner la descripción en caso de alguien esté interesado en contactarte. Y, y bueno, no sé, ¿tendrás algo, antes de terminar, tendrás algo que quieras compartirle a la gente? Algo como que, no sé, un dato o una sugerencia, no sé. Pues, pues lo único es de que pase lo que pase, no pierdan la fe en Dios, porque Dios es la única fuente divina que nos va a llevar por el camino que nos corresponde ser llevados. Aunque a veces no lo entendemos, porque nuestra mente no tiene capacidad para entender la enseñanza de Dios. ¿Y por qué? Porque Él es Dios, ¿no? Y entonces nosotros juzgamos, nosotros peleamos, nosotros hacemos tantas cosas que no logramos entender. Y vuelvo a regresar, no logramos entender porque las programaciones que están para bloquearnos se han manifestado. Pero quieres conectarte a Dios, inhalas y exhalas. Préndete una vela, porque el fuego significa el fuego del alma. Y entonces, si necesitas ese aroma, una vela aromática para relajarte y tener esa conexión. O sea, necesitas estar en unificación con la esencia divina que es Dios. Y en esa esencia ya no existe los templos, ya no existe nada, sino en donde estés parado, donde estés sentado, es conectarte con esos elementos. Por eso el mago, el hechicero, el brujo y todos los seres que tienen conciencia, las logias, la iglesia, todos tienen altares. Nosotros tenemos que tener nuestro altar. Y no es un altar para rezarle a un ídolo, a un santo o algo, sino es para conectarnos a los elementos, a la naturaleza, conectarnos a nuestra esencia divina, para conectarnos a la divinidad, conectarnos a Dios, a la esencia sagrada, que es la que realmente está jugando el proceso que nos corresponde entender. Entonces, cuando sientas el caos en tu vida, cuando estés tan encendido, tan enojado, tan rabioso, rabiosa, no hagas nada. Salte de esa situación, salte de ese lugar y aléjate. Y conéctate contigo. No hagas un cambio sin pensarlo. No tomes una decisión con la mente fría. Necesitas estar trabajando. No tomes decisiones visceralmente, sino toma decisiones cuando ya lo lo analizaste por una semana, porque ya se enfrió la mente, ya se enfrió las cosas. Y no tienes que estar peleando con nadie, porque al final
¿De qué te sirve? Nada más vas a provocar más oscuridad en la relación, cual sea, con papá, con mamá, con hermanos, con parejas, con sociedades, con gobiernos, como para qué. Primero analízalo, entiéndelo y haz un plan de ejecución para poder hacer un cambio. Entonces, mientras no tengas un plan de ejecución, no ataques, porque en todas las guerras son guerras planeadas. Entonces, antes de atacar, ya estuvieron meses planeándola o hasta años para poder atacar. Y entonces con esa estrategia es con la que yo me despido, ¿no? Antes de actuar, antes de hacer cualquier cosa, conéctate con la fe divina de Dios, conéctate con tu esencia, con tu amor y con tu entendimiento para poder tomar una decisión. Y al final, la decisión está dictaminada por Dios. Hermoso, muy bien, me encantó. Hermoso final, bello. Vale, muchas gracias, Alex. Cualquier caso, si alguien se quiere contactar, pasaré aquí los contactos y pues nada, espero que pues nos vemos en el siguiente episodio, espero. Sí, muy pronto. Muy pronto. Vale, Muchas perfecto. gracias. Estamos en contacto.